Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es el quinto capítulo que nos vamos a referir sobre la ética y la moral. Y precisamente vamos a hablar sobre la ética y la justicia. Eso me trae a la memoria una frase del famoso filósofo Aristóteles de hace más de 2300 años, quien dijo que el valor más importante, según su propio concepto, era el valor ético de la justicia. ¿Por qué? Él explicaba. Porque tiene que ver con la forma en que tratamos a los demás. Eso nos hace pensar, por supuesto, de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ética en cuanto a la justicia. ¿Estoy siendo justo con los demás? Y lo que es importante, ¿estoy siendo justo conmigo mismo? Desgraciadamente hay muchas personas que ni siquiera consigo mismo logran ser justos. Por eso es importante ver tres características sobre la ética en la justicia. La primera es una pregunta. ¿Estamos haciendo justicia en nuestra vida? No necesita usted ser un juez, por supuesto, para responder esta pregunta. No necesita estar trabajando en los estratos judiciales para responder esta pregunta. Usted puede concebir la justicia dentro de sí mismo de una forma muy particular, muy especial. ¿Estoy tratando con justicia a los demás? Esto es algo que se ve diariamente, se ve en la vida de las demás personas y en la nuestra también. ¿Por qué me siento a veces mal de haber tratado a alguien de la forma que no debería haberla hecho? Desgraciadamente, cuando esto ocurre, el camino para volver nuevamente a esa justicia es largo. Es largo y es pedregoso. Por esa misma razón nosotros debemos estar seguros de que estamos haciendo justicia en nuestra vida con todos los demás y con nosotros mismos también. El segundo paso o la segunda característica es el análisis personal que nosotros debemos hacer permanentemente de lo que es la justicia. A partir de los 12 años creemos, y la psicología nos enseña también, creemos que puede ya uno tomar una determinación considerando si es justo o no. Los estudiantes, sobre todo ya los estudiantes de secundaria, saben perfectamente cuándo están actuando con justicia y cuándo no. Pero esto nos sirve también para considerar si nos están tratando con justicia. ¿Cuántas veces yo en mis 15 años de docencia he escuchado decir a algunos alumnos míos, ese profesor no está actuando con justicia con nosotros? ¿Y qué va a hacer usted cuando esto ocurra? Con todo el respeto y con toda la educación que usted pueda lograr, exija justicia, que se haga justicia con usted. Pero tome en cuenta una cosa, que nadie sepa que usted en otro ámbito o en el mismo ámbito ha sido injusto en alguna oportunidad, porque entonces se le quitará automáticamente toda la garantía que puede tener alguien que reclama algo. Quedará con las voces embargadas, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar de que finalmente, si somos justos, una cosa que es muy difícil en nuestro tiempo, el premio lo vamos a recibir primero nosotros mismos. Vamos a sentirnos satisfechos de haber impartido justicia en las cosas más pequeñas que sean. Y eso nos va a dar absoluto derecho de poder reclamar cuando no hagan justicia conmigo. Espero
que a partir de este momento cada uno de ustedes y yo mismo pueda ser justo en la vida para poder recibir justicia. Ha sido un enorme placer estar siempre con ustedes y hasta pronto.